Apunte de farmacodinamia y Natalia Vicente, Adriana Sánchez Toranzo. Colaboración en el trabajo inicial de Álvarez Dengra Agustín Javier. Galardi María Milagros. Galombardi Marco. Notrica María Soledad. Otino Bastard Micaela, Rodríguez Mesa Rocío, Guarlí Fernando. Introducción. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de un fármaco y el efecto resultante sobre el organismo. En este capítulo y el próximo explicaremos los lineamientos generales del accionar de las drogas, los que luego profundizaremos en el capítulo correspondiente a cada grupo de fármacos en particular. Estos conceptos permitirán al lector poder entender el porqué, escondido detrás de interacciones farmacológicas, efectos adversos, falta de eficacia y otras situaciones a las que se verá enfrentado en su práctica profesional. Objetivos. Conocer el objeto de estudio de la farmacodinamia y diferenciarlo del de farmacocinética. Comprender la diferencia entre las drogas de acción específica e inespecífica a partir del mecanismo de acción de cada una. Definir afinidad y eficacia, y clasificar a las drogas de acción específica de acuerdo a estos dos parámetros en agonistas totales, parciales, inversos y antagonistas. Comprender cómo se construye una curva dosis-respuesta, sabiendo identificar y explicar sus principales parámetros. Entender en qué consiste un experimento de Binding y su objetivo. Diferenciar los conceptos de tolerancia, con sus subtipos del de taquifilaxia. 1. Caso clínico. Ricardo es un paciente de 68 años que recibe altas dosis de morfina, un agonista completo de receptores opioides de forma crónica como parte del tratamiento del dolor que sufre secundario a una metástasis vertebral. Durante el fin de semana, concurre a la guardia de un hospital porque a pesar de tomar la medicación correctamente, se encuentra dolorido. El médico de guardia decide recetarle buprenorfina, agonista parcial opioide, y le asegura que al sumar esta droga a las altas dosis de morfina que recibe, el dolor va a ceder. Sin embargo, cuando Ricardo comienza a tomar la medicación indicada, el dolor empeora. ¿Por qué? Mecanismo de acción de los FARMACOS. El mecanismo de acción de los fármacos es la forma de denominar al proceso íntimo molecular mediante el cual una droga determinada ejerce su acción, entendiéndose a esta como la modificación en aumento o disminución de las funciones relacionadas con uno o más tipos celulares. Hay que tener en cuenta que los fármacos no crean funciones nuevas. Solo aumentan, estimulan o disminuyen, inhiben, funciones propias y preexistentes. Para esto, el fármaco debe llegar luego de su administración hasta la biofase, en donde ejerce su acción sobre su blanco farmacológico logrando el efecto buscado. Fármaco BIOFASE acción blanco efecto. Biofase es el entorno molecular en donde se lleva a cabo la acción del fármaco. 2. Acción es la interacción del fármaco con los sectores correspondientes de la biofase. Efector es el blanco, órgano o tejido, en el cual se lleva a cabo el efecto buscado. Efecto consiste en la respuesta obtenida, o en otras palabras la objetivación de la acción del fármaco en cuestión. Niveles de acción de los fármacos. Molecular es el que se relaciona con el sitio primario de acción de las drogas. Se constituye de moléculas proteicas que interactúan con los fármacos dando origen a efectos específicos sobre el organismo. Dentro de este nivel se incluyen receptores, enzimas, sistemas de transporte, ácidos nucleicos y canales iónicos, entre otros. A este nivel actúan las drogas de acción específica.
Subcelular es el que refiere a estructuras celulares que incluye membrana plasmática, citoplasma, microtúbulos, mitocondrias, entre otras. En este nivel actúan las drogas de acción específica e inespecífica. Celular incluye la acción ejercida sobre mecanismos regulatorios a corto o largo plazo. Ejemplo, regulación en más o en menos de receptores. Tisular, mecanismos autorregulatorios que son capaces de modificar un efecto llevado a cabo a un nivel inferior. Organísmico, a este nivel actúan los mecanismos de homeostasis, efectos placebo y nocebo, entre otros. Sociológico, se observa en las consecuencias del uso de fármacos en el entorno familiar. Laboral, social y a nivel epidemiológico. Ejemplo, cambios en la resistencia a antimicrobianos por el uso indiscriminado de antibióticos. Dato, se denomina efecto placebo al beneficio, y efecto nocebo a la reacción adversa, que se observa luego de la administración de una sustancia sin principio activo, inerte, o con uno cuyo mecanismo de acción no explique la reacción evidenciada. 3. Ejemplo, dolor que cede luego de la administración de solución fisiológica. Ataque de pánico que mejora luego de la tomar un ibuprofeno, placebo. Ansiedad luego de la administración de dextrosa al 5%, nocebo. Mecanismo de acción. Actúan uniéndose a un receptor específico. Drogas de ACCION específica e INESPCIFICA. La diferencia fundamental entre una droga de acción específica y otra de acción inespecífica es la forma en la que actúa cada una. Es decir, en el tipo de mecanismo de acción. De esta primera diferencia fundamental se desprenden las restantes que pueden resumir en la tabla 3,1 a continuación. Tabla 3,1, diferencia entre drogas de acción específica e inespecífica. Propiedad acción específica, acción inespecífica. Actúan modificando las propiedades físico-químicas de las células o del medio extracelular. Concentración efectiva de la droga, potencia. Baja concentración, alta potencia, menor que 10 a 3 m. Ejemplo, noradrenalina. Alta concentración, baja potencia, mayor que 10 a 3 m. Ejemplo, etanol. Especificidad biológica. Muy alta. Ejemplo, noradrenalina desencadenará un efecto solo en los tejidos cuyas. Muy baja. Ejemplo, el alcohol, antiséptico, al 70% precipita proteínas en todos los. 4. Especificidad química. Posibilidad de antagonismo específico. Células contengan receptores adrenérgicos. Muy alta. Su acción depende de sus características químicas. Ejemplo, el agregado de un grupo isopropilo a la noradrenalina la convierte en isoproterenol cuya afinidad por los receptores adrenérgicos es diferente. Tipos celulares. Procariotas y eucariotas. Provocando daño celular irreversible en altas concentraciones. Muy baja. Su acción depende de sus propiedades físico-químicas. Ejemplo, el alcohol y los anestésicos generales inhalatorios provocan un efecto similar sobre el SNC por tener un coeficiente de partición lípido-agua similar. Sí. Sus efectos son reversibles mediante compuestos que carecen de efecto por sí mismos, pero se unen a los mismos receptores específicos desplazando a la droga de los mismos. Ejemplo, los beta bloqueantes como el propranolol antagonizan los efectos de la noradrenalina sobre los receptores beta. No. Al no actuar sobre un receptor en particular, estas drogas carecen de antagonismo específico. Es necesario esperar a que sean eliminadas para que finalice su efecto. Drogas de acción inespecífica. Mecanismo de acción.
Las drogas de acción inespecífica no actúan a través de un receptor, sino que ejercen su acción modificando las propiedades físico-químicas de las células o del medio extracelular. 5. Como puede observarse en la figura 3,1. Esto implica que efectos comunes pueden obtenerse con estructuras químicas totalmente diferentes. Baja especificidad química. Los cambios en la estructura química no afectan profundamente sus acciones biológicas. Actúan en altos niveles de saturación relativa baja. Principio de Ferguson. El principio de Ferguson tiene dos componentes. Farmacodinámico, estipula que aquellas drogas cuya concentración efectiva es similar a la concentración que satura el medio, alta saturación relativa, tienen un mecanismo de acción inespecífico. En otras palabras, son drogas cuya concentración efectiva es alta, actuando sobre las propiedades físico-químicas de la membrana, haciendo que ésta se vuelva más cristalina y menos fluida. Farmacocinético, estipula que las drogas de acción inespecífica pueden tener diferentes concentraciones efectivas en diferentes tejidos, pero que esta menor concentración en un tejido con respecto al otro va a estar acompañada de una menor cantidad de droga necesaria para saturarlo. En otras palabras, su saturación relativa en estado estacionario se mantiene constante en todos los tejidos por más que su concentración total en los mismos no lo sea. Figura 3,1. Mecanismo de acción de drogas de acción inespecífica. K más potasio Na más sodio OC3. Bicarbonato. 6. Asterisco actúan generando una capa protectora mediante la precipitación de las proteínas más superficiales, la cual dificulta la difusión de tóxicos e irritantes. Drogas de acción específica. Las drogas de acción específica son aquellas que actúan sobre estructuras moleculares, habitualmente receptores. Para abordar el tema es necesario tener conocimiento de los siguientes conceptos. 7. Ligando, es toda sustancia que se fija a receptores. El concepto de ligando tiene implicancia estructural más que funcional, ya que lo que importa es la afinidad, pudiendo tratarse de un agonista o un antagonista. Receptor, macromolécula que genera una respuesta celular al interaccionar específicamente con un agonista, y endógeno o exógeno. Aceptor, sitio que interactúa específicamente con la droga en cuestión. Inhibidores enzimáticos, llevan a cabo su acción inhibiendo enzimas independientemente de si existen o no agonistas. Son drogas de acción específica que quedan por fuera de la teoría clásica. Mecanismo de acción. En este caso, el mecanismo de acción farmacológica es mediado a través de una interacción con receptores específicos, la cual desencadena una cascada de reacciones, amplificadas con segundos y terceros mensajeros. 1. Todas las drogas que activan de la misma manera un receptor producen los mismos efectos en ese tipo celular. 2. Una misma droga, estimulando un mismo receptor, puede producir diferentes efectos en distintos tipos celulares, ya que la función de cada célula es distinta. 3. Drogas diferentes actuando sobre receptores diferentes pueden desencadenar los mismos eventos bioquímicos intracelulares produciendo de esta forma efectos iguales. Afinidad. La afinidad es la capacidad de una droga de unirse específicamente a su receptor. Cuanto más afín, más fuerte es la unión y más difícil será de desplazar. Los estudios de binding permiten, a través de un ligando marcado, la identificación cualitativa de los receptores a los que se fija, como se verá en el próximo capítulo. Un fármaco puede solamente producir un efecto celular si ese efecto es inherente a esa célula.
Solo modifica efectos fisiológicos, no los crea. 8. Actividad intrínseca, eficacia, alfa K3. La actividad intrínseca es la capacidad que tiene una droga para producir una acción. Y puede ser estudiada como un factor de proporción empírico que toma valores del 0 al 1, siendo 1 la actividad máxima posible de ser desencadenada en ese receptor en esa célula y 0 la ausencia de actividad. Tipos de unión fármaco-receptor. Según la forma de unión del fármaco al receptor específico se clasifican en reversibles, son aquellos que establecen una unión transitorias y pasibles de ser desplazados por otra droga, sustancia con afinidad por el mismo receptor. Ejemplo, puentes de hidrógeno. Fuerzas de Van der Waals, enlace iónico. Irreversibles, son aquellos que establecen uniones que pueden ser consideradas fijas a fines prácticos. No pasibles de ser desplazadas por otras sustancias, drogas con afinidad por el receptor en cuestión. Ejemplo, enlaces covalente y coordinado. Cooperatividad. Se denomina cooperatividad al fenómeno mediante el cual la unión del ligando en un sitio modifica la fijación del ligando en otros sitios de la molécula receptora, ya sea porque la aumenta o la disminuye. Tipos de interacción fármaco-receptor. Los fármacos al unirse al sitio de acción pueden activar el receptor y desencadenar una respuesta al modificar su funcionamiento. Esto se denomina agonismo, o bien inhibirlo y evitar que ésta se produzca, denominándose en este caso antagonismo. 9. Se denomina agonista a la droga que al unirse al receptor da origen a una cascada de eventos que producen el efecto farmacológico buscado. Pueden ser agonista total, pleno o completo, tiene afinidad por su receptor y su eficacia intrínseca es igual a 1, alfa igual a 1, en otras palabras, puede desencadenar el 100% del efecto obtenible en el sistema en cuestión al aumentar las dosis en forma suficiente. Agonista parcial también tiene afinidad por su receptor, pero su eficacia para producir el efecto es menor que la de un agonista total, alfa mayor que 0 y menor que 1. Incluso en dosis máximas no es capaz de generar la respuesta máxima obtenible en el sistema en cuestión. Agonista inverso pleno o total, presenta afinidad por su receptor y produce al unirse al mismo la respuesta opuesta a un agonista completo, alfa igual a -1. Un agonista inverso y un agonista total para un receptor dado son bloqueados por los mismos antagonistas. Nota, lo que define que una droga sea denominada agonista total y otra agonista inverso depende de cuál de las dos haya sido descubierta primero. Nota, así como existen agonistas parciales también existen agonistas parciales inversos, teniendo estos últimos un alfa menor que 0 y mayor que -1. Se denomina antagonista a la droga que se une a un receptor ocupándolo sin producir ninguna respuesta. En presencia de un agonista, exógeno o endógeno, impide sus efectos por competencia por los receptores disponibles. Tiene afinidad pero carece de eficacia, alfa igual a 0. Como se puede observar en la figura 3,2 a continuación. Figura 3,2 curva dosis respuesta comparativa entre agonista y antagonista en dosis crecientes. 10. A curva dosis respuesta, CDR, en la que se observa la respuesta obtenida al agregar dosis crecientes de agonista B, CDR de un antagonista en dosis crecientes. Podemos observar que el gráfico se encuentra vacío. Esto se debe a que el antagonista por sí mismo no genera ningún tipo de respuesta en el sistema RTA, porcentaje de respuesta. Así como los agonistas se dividen en plenos y parciales. Los antagonistas se clasifican en dos grandes grupos, competitivos y no competitivos.
Competitivo, el antagonista se une al receptor en el sitio de acción del agonista, bloqueándolo e impidiendo la interacción del mismo con su receptor. En este caso, ambos compiten por el sitio de acción. No competitivo, el antagonista se une al receptor en un sitio diferente al sitio de acción que emplea el agonista, modificando la afinidad del receptor por el mismo. Los antagonistas competitivos pueden unirse al sitio de acción de forma reversible o irreversible. Los antagonistas irreversibles pueden ser tanto competitivos o no competitivos. 11. Teorías sobre los mecanismos de acción de las drogas de acción específica. Diferentes teorías dan explicación a cuáles son los mecanismos de acción de las drogas al interactuar con los receptores. Entre ellas la más aceptada es la teoría ocupacional de los receptores, basada en el modelo de cinética enzimática de Michaelis-Menten. Otras a las que se hace referencia son la teoría de las velocidades relativas o tasas de asociación-disociación, Patton. Teoría de los cambios conformacionales inducidos. Teoría del receptor móvil. Teoría del receptor en dos estados o del ensamble conformérico. Teoría ocupacional de los receptores. Esta teoría se basa en el modelo de cinética enzimática de Michaelis-Menten, que explica la unión de la droga con su receptor a través de la semejanza de la unión de un sustrato con su enzima. A continuación en la tabla 3,2 se explican las fórmulas correspondientes. Tabla 3,2 Fórmulas de la teoría ocupacional de receptores y su explicación. Fórmulas descripción. Michaelis-Menten, adaptado, una droga D se combina con el receptor R obteniendo un efecto determinado. K1, constante de velocidad de asociación, K2, constante de velocidad de disociación, K3, actividad intrínseca. Alfa, eficacia. KD igual a K2, K1, igual a RXD, doctor. En estado de equilibrio. KD es la constante de disociación. Cuantifica la afinidad 1 KD de una droga por su receptor. De la afinidad depende la potencia del 12. E igual a doctor RT. E igual a doctor XK3. O E igual a doctor X alfa. Fármaco. Cuanto menor es la KD, mayores son la afinidad y la potencia. Relación dosis-respuesta E, efecto, RT, receptores totales, doctor, RT, la relación entre el complejo droga-receptor y la cantidad de receptor total indica la proporción de receptores ocupados. Si, doctor, igual a RT, los receptores están saturados y se ha alcanzado el efecto máximo. Actividad intrínseca, eficacia o alfa. La magnitud de la respuesta biológica o efecto de la droga es función de la concentración de complejos doctor, pero no en una relación lineal sino que a través de este factor de proporcionalidad K3 o eficacia intrínseca. La acción de la droga sobre la célula es la resultante de un fenómeno en dos etapas. 1. Unión droga-receptor, representada por KD, cuantifica la afinidad. 2. Producción del efecto, proporcional a la anterior modificada por alfa, actividad intrínseca. Curva de OSISRESPUSTACDR. El efecto farmacológico que se obtiene como consecuencia de la interacción droga-receptor puede ser medido, cuantificado y se grafica a través de las curvas dosis-respuesta. Por lo general las respuestas son graduales. Hay relación sistemática entre la dosis y la magnitud de la respuesta. En otros casos las respuestas podrán ser de tipo cuantales o de 13. Todo o nada, en donde lo que se mide es dentro de un grupo de individuos cuántos tuvieron una respuesta positiva y cuántos una negativa.
Las CDR se construyen cuantificando el efecto obtenido para cada concentración de droga utilizada. En un experimento de baño de órgano aislado en donde se toma como el 100% de la respuesta a la máxima obtenible en ese sistema de experimentación. El mismo se grafica en forma semilogarítmica como se observa a continuación en la figura 3,3. Figura 3,3 curva dosis respuesta y sus componentes. CE50, concentración efectiva 50 PD2, log 50 m, molar. Las flechas indican en qué dirección aumentan y disminuyen respectivamente la potencia y la eficacia. Los parámetros farmacodinámicos obtenibles a partir de la CDR y sus bases matemáticas se detallan a continuación en la tabla 3,3. Tabla 3,3 parámetros farmacodinámicos obtenibles a partir de la confección de una CDR. 14. Potencia. Eficacia. Actividad intrínseca. CE50 concentración efectiva 50. Concentración de la droga con la que se obtiene una respuesta igual al 50% de la respuesta máxima, siendo por lo tanto inversamente proporcional a la potencia. Cuanto mayor concentración de droga necesite para llegar al 50% del efecto, menos ponente será. Se marca en el eje de las abscisas, ya que es una medida de concentración. De 50 dosis efectiva 50, dosis de droga con la que se obtuvo una respuesta igual al 50% de la respuesta máxima. Su aplicación es similar al de la CE50. PD2 es el logaritmo decimal de la inversa de la CE50 expresada en m. Molar. Convierte los valores de concentración en números enteros facilitando su uso, ver figura 3,2. Se calcula PD2 igual a log 1 CE50 igual a log CE50. La potencia es inversamente proporcional al CE50 y directamente proporcional al PD2. Y depende de 1. Afinidad aparente. A mayor afinidad de la droga por su receptor, mayor será su potencia. Depende de la concentración de la droga y de la concentración de receptores, disminuye al disminuir el número de receptores disponibles y aumenta si estos aumentan. 2. Variables farmacocinéticas, que condicionan la concentración de droga en biofase. Esto lleva a que dos drogas cuya CE50 sea idéntica requieran dosis diferentes para obtener el mismo efecto. Emax, altura máxima, representa el efecto o respuesta biológica máxima alcanzado en ese sistema por 15. Pendiente. Alfa. La droga en cuestión depende de la eficacia alfa. Se marca en el eje de las ordenadas, ya que mide efecto, respuesta biológica. Permite sacar conclusiones sobre las características de la droga. Pendiente, mide la inclinación de la porción aproximadamente recta de la curva sigmoidea que se encuentra comprendida entre el 20% y el 80% del efecto máximo. Está relacionada con la cinética de la interacción droga-receptor, mecanismo de acción. Se calcula alfa igual a 1 será agonista completo, CDR estándar, alfa igual a 0 será antagonista, CDR plana, 0 menor que alfa menor que 1 será agonista parcial, CDR con Emax más bajo. Si la CDR de dos drogas presentan diferentes pendientes, esto es un fuerte indicio de que sus mecanismos de acción son diferentes. B. Si la CDR de dos drogas presentan pendientes idénticas por el otro lado, no es posible asegurar que su mecanismo de acción sea el mismo, ya que podrían ser iguales por azar. Nota, se prefiere confeccionar las CDR en forma semilogarítmica ya que facilita su utilización en los rangos de dosis más bajos de concentración en comparación con la misma curva realizada de forma aritmética.
Gráfico de Lingüe-Verbook. Este gráfico se utiliza de manera habitual para cinética enzimática. Resulta útil cuando en una CDR no es posible observar el efecto máximo a causa de la toxicidad que presenta el agonista, lo que impide llegar a utilizar dosis máximas del mismo. 16. En el gráfico se representa la inversa del efecto 1E en función de la inversa de la concentración 1C como se observa en la figura 3,4. En el cruce de las rectas sobre la ordenada corresponde a 1E max, mientras que su unión con la abscisa corresponde a -1 CE50. Permitiendo de esta forma inferir el Emax al extender la recta formada con los datos experimentales obtenidos en el sistema hasta la dosis que fue posible administrar, previo a suspender por la toxicidad de la misma. Figura 3,4, gráfico de la Lingüe-Verbook. CE50, concentración efectiva 50%. Emax, efecto máximo. Efecto de concentración de la droga. En la interpretación del gráfico se observa que A y B tienen igual potencia, igual CE50 y diferente actividad intrínseca. 17. B presenta menor Emax que A, ya que al dividir uno por un número menor el resultado que obtenemos es mayor y por ende intercede con el eje de las ordenadas en un punto más alto. A y C presentan igual Emax y diferente potencia. C es más potente que A, ya que tiene una menor CE50. Al dividir uno por un número menor obtenemos un número mayor y la fórmula le coloca el signo menos delante. Interacciones a nivel del receptor. A continuación se explican los distintos mecanismos de interacciones farmacodinámicas que ocurren a nivel de los receptores, y cómo pueden observarse los mismos en una CDR. En los sucesivos gráficos se representará la CDR de un agonista en distintas condiciones. La CDR control, primera línea sigmoidea, representará la presencia del agonista en ausencia de otras drogas. Las curvas siguientes representarán la CDR del agonista en presencia de concentraciones fijas y crecientes de otra droga. Los cambios evidenciados en los experimentos sucesivos, distintas líneas sigmoideas, responden a los siguientes fenómenos. 1. Especificidad. Ambas drogas utilizan el mismo receptor en el mismo sitio de unión y compiten por el mismo receptor desplazándose mutuamente. Ley de acción de masas o se unen a sitios distintos, no competitivos. 2. Reversibilidad. Permite que dosis mayores de agonista desplacen al antagonista. 3. Saturabilidad. Se conserva el efecto máximo con altas dosis de agonista en presencia de la otra droga. Para comprenderlo es importante recordar los siguientes puntos. 18. 1. Observar en la línea de las abscisas que droga A se encuentra detallada, ya que esa es la droga cuya concentración se va aumentando de forma paulatina en cada uno de los experimentos. 2. Cada línea sigmoidea corresponde a un experimento diferente, los cuales son graficados en la misma CDR para facilitar su comparación. 3. En cada uno de los experimentos se utilizan concentraciones fijas y crecientes de otra droga B, agonista pleno, parcial, antagonista, siendo el objetivo de estos experimentos averiguar el tipo de interacción de estas dos drogas a nivel del receptor. 4. El término, concentraciones fijas y crecientes, se refiere a que en cada uno de los sucesivos experimentos se utiliza una concentración fija de la droga B a la que luego se le van agregando concentraciones crecientes de la droga A y graficando el efecto obtenido con cada una de ellas. El término creciente se refiere a que cada experimento utiliza una concentración de B mayor que el previo. 1. Antagonismo competitivo.
Figura 3,5, agonista pleno en presencia de concentraciones fijas y crecientes de un antagonista competitivo. 19. Más sentido en el cual aumenta la potencia, sentido en el cual disminuye la potencia. Emax. Efecto máximo alcanzado CE 50, concentración efectiva 50. Un antagonista, al no tener actividad intrínseca, solo puede ser estudiado en presencia de un agonista específico, endógeno o exógeno, con el cual compite siguiendo la ley de acción de masas por la unión a los receptores disponibles en el sistema. Nota: recordar que el antagonista, a pesar de carecer de alfa, cuando se administran in vivo produce efectos aunque no se administre un agonista de forma concomitante debido a la existencia de agonistas endógenos. El antagonista competitivo modifica la afinidad aparente del agonista por el receptor, haciendo que la CDR se desplace a la derecha, aumentando la CE50, por ende, disminuyendo la potencia y manteniendo igual Emax y pendiente. 20. PA2 término utilizado para medir la potencia de los antagonistas competitivos, equivalente al PD2 del agonista. Su cálculo se tiene que hacer de forma indirecta, ya que lo que se grafica es el efecto del agonista en presencia de concentraciones fijas y crecientes de antagonista. Corresponde a la concentración de antagonista en la cual se duplica la CE50 del agonista. PA2 igual a log antagonista, a la cual la CE50 del agonista se duplica. Cooperatividad negativa es un fenómeno que se da cuando un receptor RA pierde afinidad por su ligando A como consecuencia del actuar de otro ligando B sobre otro receptor RB. Las CDR son similares a las de antagonista competitivo, pero el desplazamiento hacia la derecha tiene un límite máximo correspondiente al efecto máximo efecto de la droga B. 2. Antagonismo irreversible, no competitivo. Figura 3,6, agonista pleno o total en presencia de concentraciones fijas y crecientes de antagonista no competitivo o irreversible. 21. Este caso es similar al anterior en cuanto a la metodología, pero se utiliza en lugar de un antagonista competitivo reversible un antagonista irreversible, no competitivo. No se cumple la ley de acción de masas una vez unido el antagonista, ya no que hay posibilidad de desplazamiento mutuo por actuar en diferentes sitios. Reserva de receptores. En algunos casos no es necesario que se ocupen la totalidad de los receptores de la célula para desencadenar la respuesta máxima obtenible en el sistema en cuestión, por lo que el sistema tolera que algunos de dichos receptores sean ocupados e inhabilitados, mientras exista la posibilidad de alcanzar la respuesta máxima. El antagonista no competitivo actuará como uno competitivo, ver antes, disminuyendo la potencia pero no la eficacia del agonista. En caso de que no haya receptores de reserva o estos sean ocupados de forma irreversible en su totalidad, la eficacia máxima del agonista disminuirá al aumentar la concentración del antagonista no competitivo. 22. 3. Agonista inverso. Figura 3,7, agonista inverso. Cuando dos ligandos actuando sobre el mismo receptor desencadenando efectos opuestos, se llama al primero en ser descubierto agonista pleno o total y al segundo agonista inverso, atribuyéndole al pleno un alfa igual a 1 y un alfa igual a -1 al inverso. Ejemplo: o agonista, benzodiazepinas o agonista inverso, beta-carbolinas o antagonista, flumacenil. Cabe mencionar la diferencia con el antagonismo funcional, en el cual una droga A se une a su receptor, RA, y genera un efecto que es opuesto al generado por otra droga B que actúa sobre otro receptor, RB.
El receptor es distinto y las cascadas hasta llegar al efecto también lo son. 23. 4. Dualismo competitivo, agonismo parcial. Dualismo competitivo es el término que se utiliza para definir la interacción que ocurre entre un agonista parcial y un agonista pleno, u otro parcial con un alfa mayor, y este hace alusión a la respuesta dual que se observa en estos casos. Con sinergismo de suma en un inicio y antagonismo competitivo luego. A modo didáctico. Imagine lo siguiente, usted tiene en un sistema un total de 4 receptores disponibles. Cada uno de ellos capaz de dar una respuesta entre 0 y 1 al ser estimulado dependiendo de la actividad intrínseca, alfa, del agonista en cuestión, como se observa en la figura 3,8, de esto se desprende que el efecto máximo del sistema, saturado con agonista pleno, es de 4 y saturado con agonista parcial de 2,4, 0,6 por 4. Si tuviese 2 receptores ocupados con agonista pleno, el efecto total sería de 2, por lo tanto si en este punto agregase un agonista parcial con un alfa igual a 0,6 pasaría a un total de 2,6 o 3,2 dependiendo en la concentración del mismo. A esta suma de efectos la denominamos sinergismo de suma como se explica más adelante. Ahora bien, si cuando agrego un agonista parcial el sistema contaba con suficiente cantidad de agonista pleno para ocupar los 4 receptores. Por ley de acción de masas el agonista parcial en suficientes concentraciones lo desplazaría y esto descendería el efecto total en 0,4 por cada agonista pleno desplazado, comportándose en este caso como un antagonista competitivo que en vez de anular la acción de ese receptor, la desciende al nivel de la actividad intrínseca del agonista parcial. 24. Figura 3,8, explicación del concepto de dualismo competitivo. Círculo rayado, agonista pleno círculo liso, agonista parcial rectángulo, receptor números, y efecto total obtenido en el sistema. 25. Figura 3,9, agonista pleno en presencia de concentraciones fijas y crecientes de agonista parcial. Emax, efecto máximo, agonista, 1, 2/3 concentraciones crecientes de agonista parcial. Al graficar una CDR de un agonista completo en presencia de concentraciones fijas y crecientes de agonista parcial, y utilizando como ejemplo los valores de la figura 3,9, podemos dividir en 2 estadios el resultado de la interacción entre los fármacos. 1. Concentración del agonista pleno cuyo efecto no supera el Emax del parcial, en este caso 60%. 26. A. Se observa que sus efectos se suman, sinergismo de suma. B. El punto inicial de las curvas sigmoideas arranca con el nivel de respuesta que se obtiene con esa concentración de agonista parcial. 2. Concentraciones del agonista pleno cuyo efecto supera el Emax del parcial, mayor al 60%. A. El agonista parcial actúa como antagonista competitivo, ya que porcentaje de respuesta del sistema por cada receptor del cual desplace al agonista pleno siguiendo la ley de acción de masas. B. La curva sigmoidea en este sector se desplaza hacia la derecha. C. El Emax obtenido no se modifica. Nota, observe que el punto en el cual confluyen los gráficos y cambia la interacción de sinergismo de suma a antagonismo competitivo coincide con el efecto máximo del agonista parcial en cuestión, y en este caso 60% de la respuesta máxima. Figura 3,10, agonista parcial en la presencia de concentraciones fijas y crecientes de agonista pleno. 27. La línea sigmoidea punteada representa la CDR que se obtendría con el agonista pleno en dosis crecientes en ausencia de agonista parcial.
Al graficar una CDR de un agonista parcial en presencia de concentraciones fijas y crecientes de agonista completo, figura 3,10. Se observa para las concentraciones del agonista pleno menores a las que obtienen el efecto máximo del agonista parcial, 60% en la Fig. 3,9, un aumento de la respuesta a este último, sin llegar a superar en ningún momento el Emax del parcial. Por el otro lado, con dosis altas del agonista completo, que consiguen un efecto mayor al máximo del agonista parcial en cuestión. Las curvas inician en un efecto que supera al Emax del parcial y van disminuyendo a medida que en cada CDR se aumenta la dosis del agonista parcial. 28. Al aumentar las dosis del agonista parcial de manera suficiente para desplazar a la totalidad del agonista pleno, todas las CDR del gráfico convergen en el Emax del agonista parcial en cuestión. 5. Agonistas funcionales. Similar a lo ocurrido con los antagonistas funcionales. Los agonistas funcionales son fármacos diferentes que se unen a receptores diferentes y desencadenan efectos iguales. Este tipo de interacción da como resultante un sinergismo. Se define al sinergismo como las modificaciones en sentido positivo, consiguiendo un mayor efecto con menores dosis, y en consecuencia de la interacción de dos agonistas funcionales. Existen distintos tipos de sinergismo como se observa en las figuras 3,11 y 3,12 y se detalla a continuación. Sinergismo de suma, la CDR comienza en un sitio más alto, correspondiendo al efecto propio de uno de los dos agonistas. A medida que agrego el otro aumentará el efecto, pero nunca excederán los límites del efecto máximo que podría obtenerse con cada droga por separado. Sinergismo de potenciación, cualquiera sea tu variante, hace que el efecto máximo obtenido con las dos drogas juntas supere el efecto máximo obtenido con cada droga por separado. Se observa, -1. Aumento de Emax. Ejemplo, tiacidas, furosemida, trimetroprima, sulfametoxazol 2. Disminución del CE50, desplazamiento de la CDR a la izquierda, figura 3,11, sinergismo de suma. 29. Figura 3,12, sinergismo de potenciación. 30. Nota, se denomina facilitación cuando una droga inactiva, si se administra sola, potencia la acción de un agonista. Tipos de variaciones individuales a drogas. Como sabemos, no todos los individuos responden a las drogas de igual forma. Ni el mismo individuo responde de igual forma a la misma droga en todo momento. A continuación se explican algunos de los mecanismos detrás de estas variaciones inter e intraindividuales. 1. SUPERSENSIBILIDA de hipersensibilidad. Consiste en una respuesta exagerada a una dosis habitual de una droga. En general, como consecuencia de la ausencia temporal de la acción del ligando en cuestión sobre la célula. Esto puede ocurrir por variaciones fisiológicas, ejemplo, denervación. Patológicas, ejemplo, alguna enfermedad concomitante, y farmacológicas, ejemplo, bloqueo de un receptor por un fármaco, y en varias ocasiones por más de un mecanismo a la vez. Por ejemplo, si un paciente se encuentra tomando betabloqueantes de forma crónica presentará regulación en más de dichos receptores, y esto haría que en el caso de recibir un agonista beta-adrenérgico en ausencia de su habitual betabloqueante presentase una reacción mayor a la esperada por contar con más receptores disponibles. 2. Tolerancia. Se define como el proceso mediante el cual el efecto de una droga disminuye luego de su administración repetida por un periodo prolongado de tiempo, lo que lleva a que sea necesario aumentar su dosis para lograr el mismo efecto. También es llamada desensibilización o tolerancia crónica.
31. Esta puede ocurrir a nivel de especie, ejemplo, los conejos son tolerantes a la atropina. Individual, ejemplo, polimorfismo genético, o ser adquirida, siendo esta última la de mayor interés para nosotros. Hay diversos mecanismos que explican la aparición de tolerancia adquirida. Farmacocinéticos, son aquellos que llevan a una inactivación más rápida de la droga. Menor absorción o cualquier otro mecanismo que lleve a una disminución de su concentración en biofase. El ejemplo clásico es la inducción enzimática con el consecuente aumento en el metabolismo, ejemplo, barbitúricos y alcohol. Farmacodinámicos pueden afectar a cualquier eslabón en la cadena de respuesta. Desde el receptor y los mediadores intercelulares hasta los efectores. El ejemplo más representativo es la regulación en menos de receptores Down Regulation. Esta puede ser homóloga cuando afecta únicamente la capacidad de respuesta del receptor que ocupa ese ligando, o heteróloga cuando se pierde la capacidad de respuesta al ligando en cuestión y también a agonistas de otros receptores. Adaptación fisiológica se produce por acción de mecanismos homeostáticos que anulan la respuesta. Ejemplo, disminución del efecto antihipertensivo de diuréticos por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al analizar el mecanismo de tolerancia de un fármaco, una de las consideraciones mayores a tener en cuenta es si el desarrollo de la misma es diferencial para sus efectos terapéuticos y adversos. En otras palabras, mientras que se desarrolle tolerancia al efecto buscado y al adverso más grave a la misma velocidad, uno puede simplemente aumentar la dosis. Por el otro lado, en el caso de fármacos para los cuales la tolerancia al efecto terapéutico es más rápida que para el efecto adverso, el rango terapéutico se estrecha y no es posible aumentar la dosis indefinidamente sin causar una intoxicación. 32. 3. TAQIFILAXIA. También llamada tolerancia aguda, consiste en la pérdida rápida de la capacidad de respuesta a una droga luego de su administración a dosis sucesivas separadas por intervalos cortos de tiempo. Un ejemplo de esto es la observada con el uso de nitrovasodilatadores para el tratamiento de la angina, que obliga a interrumpir su uso durante 18 hectosegundos todas las noches para evitarlo. Esto puede ocurrir por diversos mecanismos: depleción de mediadores endógenos, ejemplo, anfetaminas. Cambio conformacional lento del receptor a la forma inactiva. Bloqueo del receptor por la primera dosis que no tuvo tiempo de disociarse, entre otros. 33. Respuesta al caso CLINICO. La paciente experimenta más dolor porque la buprenorfina, al ser un agonista parcial, en presencia de morfina, agonista pleno, y en altas concentraciones se comporta como un antagonista competitivo, dualismo competitivo. Si por el otro lado la dosis de morfina del paciente no fuese tan alta, se observaría sinergismo de suma con mayor analgesia. Explicación. Al estar el paciente tomando altas dosis de morfina, podemos asumir que la mayoría de los receptores opioides se encuentran ocupados por esta, por lo tanto, al administran buprenorfina. Bibliografía. 1. Brunton L., Chabner B.A., Woodman y Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica. 12 Baed, McGraw-Hill Interamericana, 2011. 2. Kolayuri B., Senkla Kessler M.D., Dorsey S.G. Koyoka L. The Placebo Effect. From Concepts to Genes. Neuroscience. 2015, 307 en 171-190. 3. Dale M.M., Ritter J.M., Fowler R.J., Rand H.P. Rand D.G. and Dales Pharmacology. 6. Taed Churchill Livingstone, 2008. 4.
Evans W. MacLeod HL. Pharmacogenomics, Drug Disposition, Drug Targets, and Side Effects. NNJ Med. 2003 Feb 6 348, 6 538 a 49. 5. Flórez J. Armijo J. Mediavilla con acento agudo. Farmacología humana. 6 Taed, Elsevier Masson, 2014. 6. Morgan D. Cook CD y Smith Ma et al. An examination of the interactions between the antinociceptive effects of morphine and various mu opioids, the role of intrinsic efficacy and stimulus intensity. Anestanal G. 1999 Feb. 88, 2407 a 13. 7. Lanes S. Villiers C. Mayaret M. De Nocebo Effect of Drugs. Pharma Respers 2016 4, 2 E002088. Rand HP. De Receptor Concept, Pharmacology's Big Idea. British Journal of Pharmacology. 2006 147 S9S16. 34. 9. Walsh BT, Seidman SN, Cisco R, Gould M. Placebo Response in Studies of Major Depression, Variable. Substancial, Angrowing, JAMA. 2002 APR 10 287 14. 1840 a 7. 10. Williams y A. Georges WJ, Mou de Bossard RC et al. Tolerance to benzodiazepines among long-term users in primary care. FAMPRAT. 2013 AUG 34 404 a 10. Resumen del CAPITULO. El objetivo principal de este capítulo, al igual que el siguiente de farmacodinamia, es lograr un primer acercamiento al entendimiento del mecanismo de acción de los fármacos. Se otorgarán las herramientas básicas necesarias para el entendimiento del porqué de las diferentes interacciones, efectos y reacciones adversas descritas más adelante en este libro en los capítulos correspondientes a grupos de fármacos específicos. Es nuestra intención que el alumno sea capaz de entender por qué pasan las cosas en vez de limitarse a memorizarlo, teniendo el día de mañana mayor amplitud de opciones a la hora de definir un tratamiento individualizado para las necesidades de sus pacientes. 35.